Y a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles a la expositora que les impartirá la sesión el día de hoy. Ella es Irma Morales, es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en psicoterapia en la misma institución, tiene un postítulo en psicología clínica con mención en trastornos de la personalidad de la Universidad del Desarrollo, tiene formación clínica en Adolescence Identity Treatment en el Instituto Médico Silkrut, es doctora en psicología de la PUC y docente universitaria y psicoterapéutica de adolescentes y adultos, además de ser la directora del diplomado en trastornos de la personalidad en ADIP. Así que ahora, sin más que decir, dejo con la profesora para que puedan comenzar. Hola, buenas tardes a todos desde los múltiples lugares que están conectados hoy día. Vi varios lugares de Chile, Chiloé, Punta Arenas, Temuco, Talca, Copiapó y varios lugares también de México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú. Así que qué rico que tener tanta convocatoria. Al mismo tiempo que nervio estar hablando para tanta gente desde tantos lugares, pero hacerlo bien hoy día. Ya, les voy a compartir mi pantalla. Para comenzar entonces con este seminario de hoy día. Ujú, ujú. ¿Ahí se ve bien? Por ahí. Yo me voy a dejar chiquitita para no distraerme con la cámara, pero voy a dejar el chat abierto, ¿ya? Súper. Paulina dice que se escucha mal, con eco, o es solo ella, no sé. Creo que el resto se escucha bien, ¿o no? ¿Se escucha bien? Sí, Sí. se escucha bien. Entonces, no, soy yo. Perfecto. Entonces, el tema del seminario que vamos a tener hoy día es el desarrollo y trastorno de la personalidad, evolución en la adolescencia, ¿ya? Y vamos a ver qué dicen las investigaciones al respecto y luego vamos a hacernos la pregunta clínica, bueno, y después de lo que dice la investigación, cómo hacemos la diferencia entre lo que podríamos considerar una difusión de identidad anticipatoria o un trastorno de la personalidad versus la crisis normal de identidad en la adolescencia. ¿Ya? Para comenzar, la primera pregunta clásica es, ¿trastornos de la personalidad en la adolescencia? ¿Sí o no? ¿Ya? Eso ha sido una pregunta que ha estado presente desde el inicio del estudio de los trastornos de la personalidad, eso ya hartas décadas atrás, ¿ya? Y hay varias razones para cuestionarlo, ¿ya? En primer lugar, una de las más clásicas razones para hacer el cuestionamiento es que la nomenclatura psiquiátrica clásica no permitía el diagnóstico del trastorno de personalidad en la adolescencia. Si ustedes se acuerdan, bueno, hoy día tenemos un DSM-5 que se publicó el 2013 y se actualizó el 2019, ¿ya? Recientemente se ha publicado que habrá una nueva hoja de ruta respecto de lo que va a ser el futuro del DCM con un cambio radical en su configuración, ¿ya? Pero los DCM anteriores, tanto el DCM-4 como el DCM-3, planteaban el DCM-4 que fue del año 94 y el DCM-3, si no me equivoco, es del 80 más o menos, em, presentaban como criterios diagnósticos que que el trastorno de la personalidad se iniciaba en la vida adulta, ¿ya? Y entonces estaba esta idea un poco extraña si uno lo piensa, como yo siempre uso esta misma imagen para que en el fondo dejar como claro por qué es tan raro pensarlo de esta manera, como si uno el día de su cumpleaños le cantan feliz cumpleaños, sopla las velas y ¡tarán! Tengo un trastorno de personalidad. Ayer no lo tenía y hoy día sí. Es raro, ¿no? Es como curioso pensar que si la adolescencia o sea, si el desarrollo de la personalidad es un continuo, pensar que eh,
un proceso como el desarrollo de un trastorno de la personalidad va a ser tan discreto como para pensar que se termina una etapa, empieza otra y recién ahí empieza la patología. ¿Ya? Entonces, pero antes los diagnósticos, los manuales diagnósticos planteaban que se tenía que ser adulto, ¿ya? Ahora, por supuesto que hay razones para ello, ¿ya? Otra de las razones para pensar que fundamentaban, digamos, el decir que no, tiene que ver con que ciertas características de los trastornos de la personalidad, como por ejemplo la impulsividad, la inestabilidad afectiva, ¿ya? Son elementos normativos en la adolescencia y no son particularmente sintomáticos o exclusivas de un trastorno de la personalidad, ¿ya? Y eso entonces era una de las razones para pensar, no se puede hacer el diagnóstico en la adolescencia porque todos los adolescentes son un poco impulsivos, todos los adolescentes tienen cierto nivel de desregulación emocional, todos los adolescentes están experimentando una crisis en su identidad, ¿ya? Esa era otra de las razones para plantear que no, ¿ya? Sin embargo, lo que se ha visto es que estas características, si bien están presentes en todos los adolescentes, en los adolescentes donde se plantea la hipótesis diagnóstica de un TP, esas características están mucho más marcadas, más presentes, son más disruptivas, son más estables, son más permanentes, son más duraderas y se aparecen en distintos contextos, no en situaciones específicas o em, aparejados, digamos, a relaciones interpersonales circunscritas, ¿ya? Entonces esa es una de las razones también para decir, parece que si bien todos los adolescentes tienen algunas de estas características, no todos las presentan en la forma en que son asociadas al TP, ¿ya? La tercera razón tiene que ver con los síntomas que se habla de que los síntomas de los trastornos de la personalidad se explican mejor por otro tipo de trastornos, ya sean internalizantes o externalizantes. Internalizantes, por ejemplo, en la línea de los trastornos afectivos, de los trastornos ansiosos, ¿ya? Y externalizantes en la línea del consumo de sustancias, ya de otro tipo de conductas de trastornos comportamentales, entre otros, ¿ya? La cuarta razón para decir, no, parece que no se podemos hacer el diagnóstico en la adolescencia, tiene que ver con que esta idea de que la personalidad de los adolescentes aún está en desarrollo. ¿Ya? Y por lo tanto, como está en desarrollo, es demasiado inestable para justificar el diagnóstico de TP, que es un diagnóstico que se supone estable, crónico, duradero, ¿ya? No obstante, también lo que la evidencia en la literatura, en la clínica y en la literatura científica ha mostrado es que si bien hay un porcentaje de jóvenes, de adolescentes que evolucionan positivamente y para los cuales los rasgos de trastornos de la personalidad remiten en forma, comillas, más bien espontánea, que nunca es tan espontánea. En general hay cambios en la configuración, hay intervenciones que se pueden hacer como más externas que pueden generar estos cambios. Hay un porcentaje que no es pequeño que mantiene esta disrupción y donde el funcionamiento se cristaliza y en general incluso va empeorando en la medida en que se va creciendo. ¿Ya? Y por último, uno de los principales razones para cuestionar el diagnóstico en la adolescencia tiene que ver con lo estigmatizante que puede llegar a ser la etiqueta de tener un trastorno de personalidad. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que los trastornos de la personalidad han sido usados, o sea, el término TP ha sido usado de forma bastante peyorativa en la literatura clínica, han sido siempre pacientes descritos como intratables, como muy difíciles, son pacientes que agotan mucho los equipos clínicos, ¿ya?
Y entonces, desde ese lugar, la intención, digamos, de no diagnosticar tiene que ver con no estigmatizar, ¿ya? El problema es que si uno piensa que el diagnóstico guía los tratamientos, no hacer un diagnóstico temprano, oportuno, puede suponer no hacerse cargo de una problemática en forma temprana y oportuna también, ¿ya? Por lo tanto, también em, se ha llegado más bien a un consenso, se ha llegado más bien a un consenso en el cual se privilegia el tratamiento oportuno por sobre el riesgo de estigmatización. Y en eso también han jugado un lugar importante las actualizaciones en los manuales que hoy día plantean que si bien los trastornos de personalidad son crónicos, no quiere decir que sean incurables. También ha habido una mayor difusión de los diferentes tipos de tratamiento que hay. El grueso de los tratamientos con harta evidencia científica que en principio fueron diseñados para trabajar con adultos, ¿ya? Han desarrollado sus alternativas, sus variantes para el trabajo con adolescentes, así como, así por ejemplo estoy pensando que la DBT, la terapia conductual dialéctica de Marshall Linehan, tiene una adaptación para adolescentes. La MBT, que es la terapia basada en la mentalización, también tiene una variante para el trabajo con adolescentes. La TFP, que es la terapia centrada en la transferencia desarrollada por Kemberg, también tiene una variante para adolescentes. ¿Ya? La AIT, que también es una variante de la TFP, es una versión modificada para adolescentes. Por lo tanto, lo que se ha tratado de hacer en todo este tiempo, más que eh, negar el diagnóstico y la posibilidad de hacer el diagnóstico, es orientar hacia un diagnóstico que sea responsable, ¿ya? Y que en el fondo el diagnóstico sea principalmente orientador de las necesidades de un tratamiento específico y de unas particularidades que este tipo de paciente tiene que hace que no se pueda llevar a cabo cualquier tratamiento, no pensando exclusivamente en tratamientos necesariamente manualizados, sino que teniendo en consideración una serie de eh, especificidades que hay que tener al momento de pensar el contrato, al pensar la inclusión de la familia, ¿ya? Al momento de trabajar con este tipo de pacientes, ¿ya? Así entonces, hay 4 hallazgos en la literatura que sostienen que la adolescencia es un periodo sensible para el desarrollo de un trastorno de la personalidad, ¿ya? Estas 4 ideas están bastante fundamentadas en la literatura y es lo que vamos a ver hoy día para entender en el fondo por qué sí podemos hacer un diagnóstico sí correspondería hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad en la adolescencia, ¿ya? Los trastornos de la personalidad adulta comienzan en la adolescencia, ese es uno de los hallazgos que se ha tenido. El segundo es que hay una estabilidad temporal que se observa, que si bien es moderada, esta se va incrementando con la edad, o sea, el diagnóstico es relativamente estable. En tercer lugar, que los trastornos de la personalidad son precedidos por trastornos internalizantes y externalizantes, pero no al revés. O sea, lo que observamos es que en general estos diagnósticos de trastornos anteceden los trastornos de la personalidad y son la antesala y uno puede rastrear en la infancia ciertas alteraciones a nivel comportamental, tanto internalizantes como externalizantes, en adolescentes que están desarrollando un trastorno. No es algo que aparezca en general de la nada, ¿ya? Y por último, que esta comorbilidad con los trastornos internalizantes y externalizantes se puede observar, pero en el fondo hay una diferencia entre que haya comorbilidad entre estos diagnósticos y que sean lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, los trastornos de la personalidad son una entidad, digamos, como diagnóstica, nosológica, independiente de otros trastornos, ¿ya? Y que puede presentarse comórbidamente, pero no significa que sean exactamente lo mismo. Catalina pregunta en el chat
que si la estabilidad temporal se refiere a los síntomas, sí. En el fondo, la estabilidad temporal del diagnóstico y el diagnóstico asociado a los rasgos y a los síntomas que se observan en los adolescentes. Entonces, ¿qué vemos? ¿Ya? Voy a llegar, Alejandra pregunta cuáles son los trastornos externalizantes e internalizantes. Voy a llegar a eso en el siguiente punto, ahí lo explico con más detalle. En primer lugar, ¿qué evidencias tenemos de que los trastornos de la personalidad adulta comienzan en la adolescencia? Ya, y acá hay varios estudios, pero los más importantes, los más eh, determinantes, tienen que ver con estudios que son muy amplios, muy grandes, ¿ya? Está, por ejemplo, este estudio de Cohen, Crawford y Johnson, que es del año 2005, que se llama Children in the Community, donde se estudiaron a más de 800 niños a lo largo de más de 20 años, ¿ya? Entonces, el estudio estuvo llevándose a cabo por 20 años y los niños fueron evaluados con diversas medidas que se ajustaban a los diagnósticos DSM, a los criterios del DSM, ¿ya? Se ajustan además a los cambios de un manual a otro. Los niños fueron evaluados entre los 9 y los 22 años, ¿ya? Con mediciones a los 14 y a los 16 años, ¿ya? Y los hallazgos muestran que los trastornos de la personalidad comienzan en la adolescencia temprana, eh, en la adolescencia media se llega al pic del diagnóstico, que en la adultez temprana hay una declinación, es decir, hay un grupo de adolescentes cuyo diagnóstico remite, ¿ya? Pero hay un porcentaje que no es pequeño, de un 21%, que muestra un aumento en las características, ¿ya? Eh, Van dejando preguntas ahí en el chat, las voy a ir tomando en la medida en que vayan siendo pertinentes en lo que estamos viendo para no desviarme mucho del tema y si no las retomo al final, ¿ya? El otro estudio, ya que es de Clerc y colaboradores del año 2009, evaluó a casi 500 niños, 477, ¿ya? Estos niños tenían una media de 10,67 años y fueron evaluados en un seguimiento a 1 y 2 años, ¿ya? Fueron evaluados con un instrumento que veía rasgos desadaptativos en la línea de la irritabilidad, la inestabilidad emocional y la compulsividad, ¿ya? ¿Y qué es lo que se vio? Se vio en términos de hallazgo que los niños con alto puntaje tienden a mantener sus puntajes en forma más estable, ¿ya? Esto quiere decir que aunque algunos niños que tienen altos puntajes en rasgos maladaptativos muestran un descenso en estos, este descenso es mucho menos marcado que en los niños que tienen bajo puntaje, ¿ya? Lo que se traduce en que los niños tienden a mantener sus rasgos maladaptativos, es decir, rasgos que se asocian luego en la adultez con un TP, los mantienen más bien estables, ¿ya? Voy a tomar ahora algunas de las preguntas que van apareciendo en el chat, ¿ya? Alguien pregunta si el TDAH, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, va de la mano con el trastorno de la personalidad. Uno de los trastornos externalizantes que se ha observado que puede preceder al TP es el TDAH, pero no van de la mano necesariamente. Puede haber comorbilidad, pero hay muchas personas que tienen un un trastorno por déficit atencional que no desarrollan un trastorno de personalidad y viceversa. Personas que tienen un trastorno de personalidad y que no presentan un trastorno por déficit atencional con hiperactividad. ¿Ya? Alguien pregunta si hay trastornos de la personalidad que tengan su inicio en la infancia. ¿Ya? Aquí vamos a ver que no podemos hacer el diagnóstico en la infancia porque para que pensemos en un trastorno de personalidad, lo que tenemos que tener es el desarrollo necesario de lo que llamamos identidad, ¿ya? Y en la infancia la identidad todavía no está completamente desarrollada.
Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a observar en la infancia? En la infancia vamos a poder observar señales, vamos a poder observar manifestaciones, síntomas de otra naturaleza que van a poder anticiparnos que si no nos hacemos cargo, esto podría derivar en problemas en el desarrollo de la identidad en la adolescencia. ¿Ya? Pero la literatura en eso es bastante clara, ¿ya? No podemos diagnosticar trastornos de la personalidad en la infancia, porque como no hay un desarrollo todavía de lo que de lo que entendemos por identidad, porque la identidad tiene que ver con una separación y con una autonomía que los niños no tienen, ¿ya? Y con un desarrollo cerebral que los niños no tienen, no podemos hablar de trastornos de la personalidad en la infancia, ¿ya? Se puede diagnosticar en la adolescencia o tiene que ser una unidad específica. Ya en la adolescencia podemos pensar en que hay un desarrollo de TP. Em, ya, las preguntas que van quedando ahí las voy a ir dejando para más ratito. Los trastornos de la personalidad, otro de los hallazgos de los estudios que sostiene esta idea de que comienzan en la adolescencia, es el estudio de Wright y colaboradores. ¿Ya? Ahí se evaluó a 250 adolescentes. Estos adolescentes fueron evaluados con un instrumento específico para la evaluación de trastornos de la personalidad y también se evaluaron con instrumentos que evalúan los grandes factores de la personalidad, específicamente conciencia, neuroticismo y apertura. ¿Ya? ¿Qué es lo que se encontró? Ya acá se evaluaron adolescentes tardíos con una media de alrededor de 18 años, ya y se evaluaron en un seguimiento de a los 18 con un seguimiento a los 2 años y luego a los 4 años. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que se observó? Que en aquellos adolescentes donde se pudo apreciar una disminución de los síntomas y rasgos de la personalidad, se observó también un aumento en los rasgos de personalidad más adaptativos. ¿Ya? En el fondo, existe la posibilidad de que adolescentes que tienen síntomas y que tienen rasgos que podrían hacernos pensar en un TP, evolucionen positivamente, ¿ya? Sin necesidad obligatoriamente de la intervención psicoterapéutica, ¿ya? No obstante, y aquí viene el punto, que hay otro grupo de adolescentes donde el desarrollo de los rasgos y síntomas se incrementa y esto va de la mano con un cese ya en el desarrollo de rasgos más adaptativos, en el desarrollo, en el logro de ciertas tareas que se asocian a una resolución exitosa de la crisis de la adolescencia. Por lo tanto, los hallazgos van siempre en la línea de, si bien hay un grupo que evoluciona positivamente, hay un grupo que no es pequeño de adolescentes donde se cristaliza el trastorno y por el cual es posible decir que el trastorno comenzó en la adolescencia y no comenzó en la adultez. Ya por último, en esta misma línea, el estudio de Sharp y colaboradores del año 2018 hizo una evaluación de distintos estudios que tienen y con distintos instrumentos que se han utilizado para evaluar trastornos de la personalidad en la adolescencia, tales como el SSID-2, el CIBPD, el PDE, ya varios instrumentos que en general son entrevistas semiestructuradas específicas para evaluar personalidad, ¿ya? Y se observó que hay una alta correspondencia en los resultados que arrojan los diferentes instrumentos, ¿ya? Mostrando mucha sensibilidad, ¿ya? En pacientes ambulatorios y suficiente también especificidad, especialmente en pacientes hospitalizados, ¿ya? Y todos esos hallazgos, estos que les acabo de resumir ahora, sostienen esta idea de los trastornos de la personalidad tienen su inicio en la adolescencia. ¿Cuál es el segundo punto? Que hay una estabilidad temporal
que va aumentando con la edad. Es decir, el diagnóstico en la adolescencia se mantiene estable con cierta moderación y mientras más tardío es el diagnóstico, más estable se muestra. Es decir, si en términos simples, si diagnosticamos un adolescente a los 14, hay cierta probabilidad de que a los 16 mantenga ese diagnóstico, esa probabilidad es moderada. Si diagnosticamos a nuestro adolescente a los 16, la probabilidad de que a los 18 mantenga ese diagnóstico es aún mayor. Y si diagnosticamos al adolescente a los 18, la probabilidad de que eso se mantenga en la vida adulta a los 23, 24, 25 es aún mayor. ¿Ya? Eso es lo que vamos viendo. La estabilidad es moderada y se va incrementando con la edad. ¿Ya? ¿Qué tan, en términos numéricos, qué tan moderada es la estabilidad? Estamos hablando de indicadores que van en la línea de 0,6, ¿ya? Pensando en que esos indicadores van de 0 a 1, ¿ya? Por lo tanto, una estabilidad temporal de 0,63 para hombres y de 0,69 para mujeres es bastante alta, ¿ya? Que es la estabilidad temporal que arrojó el estudio de Cohen, Crawford y Johnson. El estudio de Minnesota que se hizo con mellizas ya mostró una estabilidad temporal que va entre 0,5 y 0,73, ya, por lo tanto también son estabilidades que son bastante considerables en términos de lo que supone la estabilidad que tiene el diagnóstico en la adolescencia. Y el estudio de Tannen muestra que en adolescentes con TP borderline, los coeficientes de estabilidad están alrededor del 0,54, medida entre los 15 y los 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos alrededor de la mitad, por lo menos, de los pacientes que son diagnosticados con TP mantienen ese diagnóstico a lo largo de los años, ¿ya? Estamos pensando 2, 3 años evaluados, que los estudios muestran que son cada 2, 3 años las evaluaciones, y son estudios con hartas personas, ¿ya? Como son bien significativos porque no estamos hablando de estudios con muestras pequeñas de 20, 30 sujetos, acá estamos hablando de estudios de 800, 500, 600 sujetos que han sido medidos a lo largo del tiempo. ¿Ya? Ahora voy a tomarme, de pronto, voy a mirar un poquito las preguntas que van acá, a ver si hay alguna que sea pertinente responder ahora. Por ahí preguntan cuáles serían los trastornos de la personalidad más comunes en la adolescencia. En general, el trastorno de personalidad borderline es el más común tanto en la adolescencia como en la vida adulta, es de los más frecuentes. Ya puede cambiar el TLP a un estado emocional inestable. Esa pregunta no la entiendo muy bien, así que la voy a dejar ahí en el tintero a ver si la persona que la hizo la puede reformular al final. Eh, ¿Por qué el equipo médico espera hasta la última poda neuronal? ¿Qué influencia tiene la vivencia? O sea, ya, ya, voy a seguir, porque si no, no me voy a quedar pegada y ahí voy a ver si puedo tomar más preguntas al final, ¿ya? Por último, el estudio de De Klerk del año 2009 muestra que el diagnóstico de trastorno de personalidad borderline es moderadamente estable a lo largo del tiempo y que esto es más estable que los síntomas de los trastornos externalizantes e internalizantes, ¿ya? Los rasgos maladaptativos, lo que es rasgo, ¿ya? Como disposición a actuar, pensar o sentir de determinada forma, de una forma más egosintónica, es decir, que el sujeto se reconoce a sí mismo que es, de alguna forma siempre ha sido de esta manera, versus los síntomas que son reconocidos como egodistónicos, yo antes no era así y ahora me siento de esta forma y se siente como algo más ajeno, ¿ya? Los rasgos maladaptativos son mucho más estables que los síntomas externalizantes, ¿ya? Y vamos a ver acá entonces qué pasa con estos trastornos internalizantes y externalizantes, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve?
vemos que los trastornos internalizantes son aquellos cuyos síntomas tienen que ver con aspectos más internos, ¿ya? Estados emocionales internos, estados cognitivos que el sujeto experimenta más hacia adentro, ¿ya? Como en la línea de los trastornos afectivos, síntomas depresivos, ya culpa, tristeza, anedonia, abulia, entre otros, síntomas ansiosos, ya en la línea de la expectación ansiosa, de la evitación fóbica, de los signos de trastorno de pánico, ya en esa línea, versus que los trastornos externalizantes son aquellos cuyos síntomas van hacia afuera, ¿ya? Y que tienen que ver más con conductas alteradas en la línea de lo oposicionista desafiante en el caso de los niños, en la línea del consumo de sustancias, de las alteraciones en la conducta alimentaria, ¿ya? En la desregulación conductual, en los problemas interpersonales, en conductas más agresivas, problemas de adaptación más conductuales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que muestra la literatura? La literatura lo que muestra es que en general ya estos trastornos, tanto internalizantes como externalizantes, aparecen antes, ¿ya? Y son un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos de la personalidad, ¿ya? Entonces, si nosotros nos encontramos con un adolescente, imaginemos 15 años, 16 años, que pareciera tener cumplir con una serie de criterios para pensar en un diagnóstico de TP, es muy probable que si nosotros vamos a reconstruir su historia vital, nos encontremos con antecedentes de estos trastornos en la infancia, ¿ya? Con sintomatología depresiva, con sintomatología ansiosa, con problemas conductuales severos, ¿ya? Pero no al revés, o sea, un adolescente es extraño, digamos, pensar que un adolescente con un TP no tiene antecedentes previos de ningún tipo. Ya, es muy raro pensar que el trastorno se empieza a gestar en la adolescencia sin haber tenido antecedentes en la infancia, ¿ya? ¿Qué es lo que se vio? Ya, por ejemplo, en el estudio de STEP y colaboradores, se analizaron 39 estudios de factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de la personalidad y de esos, 19 estudios consideraban estos trastornos tanto internalizantes como externalizantes y de ellos 16 los consideraron como predictores significativos. O sea que estadísticamente, acá estamos pensando no solo clínicamente, sino que estadísticamente se vio que hay una correlación entre presentar este tipo de síntomas en la infancia y manifestar un trastorno de personalidad en la adolescencia, ¿ya? Y eso no pasa al revés, ¿ya? No pasa que un adolescente no tiene ningún tipo de antecedente en la infancia, aparece el diagnóstico de trastorno de personalidad y luego aparecen los trastornos internalizantes y externalizantes. Eso no suele ser lo frecuente, ¿ya? Em, Se observó, por ejemplo, en el estudio de Belsky, que los problemas emocionales y conductuales a los 5 años evolucionan y anteceden, por ejemplo, a los adolescentes ya con 12 años con características de trastornos de la personalidad. Ya entonces se evaluó un grupo de adolescentes de 12 y se pudo ver que sus problemas conductuales y emocionales provenían ya desde la infancia. Por otro lado, el estudio de Borno-Bolova mostró que en la adultez los trastornos pueden ser mejor comprendidos si se entienden como precedidos por una vulnerabilidad para trastornos internalizantes y externalizantes, ¿ya? Y esto es bien importante porque supone que uno puede entender que la evolución de la personalidad, si bien tenemos que pensar que para hablar de una personalidad ya constituida, tiene que haber una formación de identidad.
la infancia es sumamente importante y por lo tanto eso también orienta en la línea de poder pensar lo fundamental que es la intervención temprana en infancia. Ya estamos pensando en infancias de 5 años, 6 años, 7 años, que muchas veces algunos de los problemas que los niños tienen son menospreciados, son subestimados, son vistos desde una óptica de es que son niños, todos los niños tienen este tipo de problemas, hoy día todos los niños tienen diagnóstico de TDA, todos los niños tienen diagnóstico de problema conductual, pero la verdad es que no todos los niños los tienen y aquellos niños que los tengan es un factor de riesgo para poder pensar en el desarrollo de un TPE en la adolescencia y que se cristalice luego en la adultez. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, en la línea de lo internalizante, se ha visto que el trastorno de estrés postraumático y los síntomas depresivos y disociativos incrementan, por ejemplo, el riesgo de trastorno de la personalidad en adolescentes privadas de libertad. Se vio también que el TDA y el trastorno oposicionista desafiante en la infancia puede tener un mayor riesgo de TP en la adolescencia y la adultez temprana, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Algunas de estas cosas a uno desde la clínica le parecen bastante obvias, ¿ya? Pero es bastante, es importante que saber que están como sostenidas por lo que muestra la literatura científica y que no es una mera intuición clínica, ¿ya? Eso me parece interesante destacarlo. Ya los estudios, por ejemplo, de Lazarus y colaboradores muestran que en los adolescentes de 14 a 17 años hay una asociación importante entre el abuso de sustancias y las características de trastornos de la personalidad, ¿ya? Y que en general eh, el consumo precede la instalación de un trastorno de la personalidad y no al revés, ¿ya? Por lo tanto, eso también nos lleva a cuestionar y a pensar la importancia de las políticas públicas para resguardar a nuestros niños y adolescentes del consumo de sustancias, del consumo de alcohol, ¿ya? En el caso del estudio de Borno-Galois, lo que se vio es que eh, tanto el trastorno de personalidad como el consumo de sustancias aumentan y se correlacionan en forma contemporánea, ¿ya? Y en general el trastorno de personalidad no actúa como predictor significativo del abuso, ¿ya? Y ahí entonces es importante tener en cuenta que el tremendo factor de riesgo que puede suponer el consumo temprano de sustancias para un desarrollo alterado de la identidad que se de, devenga entonces en un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son comórbidos, pero no son lo mismo que los trastornos internalizantes y externalizantes, ¿ya? Y esto también es bastante importante, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha visto? Hay comorbilidad entre trastorno depresivo, trastorno ansioso y el T era, se me olvidó, era, eh, olvidé que era este T, pero no importa. Hay alta comorbilidad entre trastorno de personalidad límite y el trastorno depresivo. Hay alta comorbilidad entre los trastornos ansiosos y el trastorno de personalidad límite. Y en cualquier momento va a volver a mi mente que era la E, también hay alta comorbilidad, ¿ya? Mientras que en el grupo control, es decir, en el grupo que no tiene trastornos de la personalidad, aparecen estos diagnósticos, pero con mucha menor frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, eso también es súper importante porque además también nos permite entender el porqué de la complejidad del trastorno de la personalidad. Y es que en general, además del diagnóstico de trastorno de personalidad, nos vamos a encontrar con un diagnóstico
de alguno de los trastornos, ya sea internalizantes o externalizantes, en la línea de la depresión, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, trastorno oposicionista desafiante, ya trastornos por consumo de sustancia, trastorno por déficit atencional, ya, y todo lo que que esos diagnósticos por sí solo pueden ser complejos, imagínense en combinación con el TP, ya, así que es bastante alta la comorbilidad. El estudio de Tannen mostró que en general los adolescentes con trastorno de personalidad límite tienen una severidad psiquiátrica y una comorbilidad mucho más alta que pacientes con otros diagnósticos de trastorno de personalidad y estos aún más que los adolescentes que no tienen un diagnóstico de trastorno de personalidad. Em, el estudio de James y Taylor lo que hizo fue evaluar a través de una metodología estadística que se llama análisis factorial si es que los trastornos externalizantes, internalizantes y el trastorno de personalidad límite corresponden a un mismo ente o si son entidades en términos estadísticos diferentes. ¿Qué es lo que encontraron? Porque en términos teóricos se plantean que son distintos, pero de pronto estadísticamente podríamos haber encontrado que no, en realidad, cuando se miden tienden a ser lo mismo. ¿Qué es lo que se encontró? Que hay elementos comunes entre los trastornos externalizantes, los internalizantes y el trastorno de personalidad límite, pero que no son lo mismo, ¿ya? Que son entidades diferentes, ¿ya? Y otro estudio de Wright evaluó trayectorias de crecimiento ya en una muestra grande de más de 2.000 adolescentes de entre 14 y 17 años y vieron que en general todos los síntomas del trastorno de personalidad límite estaban al menos asociados moderadamente con todos los aspectos del funcionamiento psicosocial, ¿ya? Donde las habilidades, los resultados en habilidades sociales, autopercepción y actividad social eran mucho peores ya en adolescentes con el diagnóstico de TLP que en aquellos que no, ¿ya? Por lo tanto, eso nos permite entender también cómo el diagnóstico va impactando en otras áreas de la vida de los adolescentes y lo que eso puede significar. O sea, piensen, por ejemplo, una actividad sexual irresponsable en la adolescencia puede derivar en la transmisión de una infección de transmisión sexual, por ejemplo, ya con todo lo que eso puede significar en términos de desgaste en la calidad de vida, lo que puede significar contraer un VIH, contraer un virus de papiloma, ya, o alguna otra infección, lo riesgoso que eso puede ser siendo adolescente. ¿Ya? Entonces, en general, la aparición de los síntomas y rasgos de trastorno de la personalidad, además, determina, influye en que la calidad de vida de este adolescente pueda verse amenazada desde diferentes aristas. ¿Ya? Y así entonces se entiende que la adolescencia es un periodo tremendamente sensible. O sea, esa es la conclusión. Los trastornos de la personalidad tras comenzar en la adolescencia permanecen moderadamente estables y son más estables que los trastornos internalizantes y los externalizantes, que son antecedentes pero no consecuencias del trastorno de la personalidad. ¿Ya? Y así entonces la adolescencia representa, perdón, un periodo de desarrollo único para la aparición de trastornos de la personalidad si es que los trastornos internalizantes y externalizantes no se tratan, ¿ya? Y se dan en un contexto de vulnerabilidad biológica y eventos vitales estresantes, ¿ya? Precisamente por esto que decíamos antes, ¿no? Que es durante la adolescencia cuando emerge este yo con capacidad de agencia y autodeterminación. Sin un yo con capacidad de agencia y autodeterminación no podemos hablar de trastorno de la personalidad, por eso no hablamos de trastornos de la personalidad en la infancia, porque en la infancia este yo está todavía en desarrollo, ¿ya? Pero en la adolescencia uno ya esperaría que apareciera este yo con capacidad de eh,
realizar cosas, de buscar su identidad, de llevar a cabo tareas, de ser más autónomo, de comprometerse con una vocación, ¿ya? De comprometerse con tareas más cercanas a lo que podríamos entender como la vida adulta, ¿ya? De comprometerse en relaciones interpersonales más autónomas, más individuales, que no están basadas exclusivamente en el juego, sino que empiezan a basarse en una intimidad real, con una responsabilidad afectiva, con un desarrollo moral más adulto, ¿ya? Por lo tanto, es la adolescencia el periodo crítico para que el trastorno de la personalidad se desarrolle, ¿ya? Y de ahí entonces surge la pregunta, bueno, y clínicamente, ¿cómo hacemos la distinción? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que nuestro adolescente está desarrollando una difusión de identidad y por lo tanto va en el camino del desarrollo de un trastorno de la personalidad versus un adolescente que está viviendo una crisis que podríamos llamar normativa dentro de lo, comillas, esperable, normal para su edad? ¿Ya? Esa es una pregunta que tiene una respuesta que es bastante compleja porque exige bastante habilidad clínica poder hacer esta distinción, ¿ya? No es tan simple y requiere una evaluación multideterminada, multifactorial, tanto del adolescente como de su entorno familiar, ¿ya? Pensando en que este adolescente está inserto en un sistema y que muchas veces podría ser el sistema el que esté generando mayores dificultades y que vamos más en una línea de crisis normativa que en un problema más de desarrollo de la identidad del adolescente. ¿Ya? Ahora, antes de tratar de responder brevemente esta pregunta, voy a mirar las preguntas que habían en el chat para ver si alguna de esas se asocia a esta pregunta más grande. ¿Qué modelo? ¿Por qué hay tanto? Ya. Bueno, acá lo más importante es pensar que cuando hacemos el diagnóstico de trastorno de la personalidad desde un punto de vista no descriptivo tipo manual de CM, sino que desde un punto de vista estructural, ¿ya? Estamos pensando que se parece mucho más al modelo híbrido del DCM o al modelo más dimensional que plantea el CIE, ¿ya? Estamos tratando de observar a nuestros adolescentes desde una óptica un poco más amplia, ¿ya? Y en esa línea, entonces, lo que nos interesa principalmente es poder hacer una evaluación de cuán integrada está la identidad de nuestro adolescente. ¿Ya? Entendemos que desde un punto de vista ericksoniano, la adolescencia tiene como tarea, como crisis, el lograr una consolidación de la identidad, ¿ya? Y por lo tanto es normativo que los adolescentes entren en esta crisis, ¿ya? Todos los adolescentes entran en esta crisis de cuestión, que los lleva, que los interpela a cuestionarse quiénes son, quiénes han sido y quiénes quieren ser, ¿ya? Y esas preguntas son muy existenciales y pueden conllevar mucha angustia, mucho movimiento, mucha moratoria al mismo tiempo, mucha moratoria psicosocial, ¿ya? Pero hay algo que se mantiene más estable en los adolescentes más, comillas, sanos, por decirlo así, y que tiene que ver con la relación que tienen con los otros, ¿ya? En una adolescencia normal, la crisis de la identidad interpela al adolescente a preguntarse quién ha sido, quién es y quién quiere ser, pero pero los vínculos con otros, los vínculos significativos, se mantienen mucho más estables, ¿ya? El adolescente es capaz de mantener integradas las imágenes de los otros en su mente. ¿Ya? Y es capaz de entender a los otros en sus contradicciones, de empatizar con los otros en
en lo que otros están viviendo, ¿ya? Así entonces, por ejemplo, un adolescente que está viviendo una crisis de identidad puede tener muchas dificultades, por ejemplo, para relatarnos y describirse a sí mismo, ¿ya? Pero va a tener mucha mayor capacidad para poder describir, por ejemplo, a su vínculo significativo más cercano, su mejor amigo, su mejor amigo, ¿ya? Y va a tener estos vínculos también va a llegar a un punto en el que estos vínculos se van a volver más estables. Es cierto que hay un periodo de la adolescencia donde los vínculos se tensionan precisamente porque los adolescentes están cambiando. Y eso significa que a veces los grupos se reorganizan, los compañeros de juego ya no comparten los mismos gustos, y entonces eso supone que hay amistades que se distancian, pero eso no necesariamente tiene que ser particularmente tortuoso o con una visión tan polarizada de quiénes son los otros, ¿ya? En cambio, un adolescente con difusión de identidad, es decir, un adolescente que va en la línea más de estar transitando hacia a un trastorno de la personalidad, va a ser un adolescente que no solo no va a saber ni quién ha sido, ni quién es, ni quién quiere ser, sino que tampoco sabe quiénes son los otros, quiénes han sido los otros y cómo se vincula con esos otros. ¿Ya? Y en el fondo empezamos a evaluar estos vínculos significativos, y estos vínculos significativos son sumamente inestables o bien prácticamente inexistentes. Se limitan a la familia más cercana, pero incluso en la familia cercana el vínculo está marcado exclusivamente por la cotidianidad, no hay una construcción de vínculo más significativa. No hay una comprensión del otro, no hay un deseo de establecer relaciones profundas con los padres, con los cuidadores, con los hermanos, ¿ya? Y es un adolescente que permanentemente está viviendo una experiencia bastante caótica, tanto de quién es él o ella, como de quiénes son los otros, ¿ya? Entonces, vamos a ver que un adolescente con difusión de identidad no solo no va a poder describirse a sí mismo, ¿ya? Y no va a poder darle sentido a las contradicciones de su experiencia, ¿ya? A diferencia de un adolescente con una crisis de identidad que va a ser capaz de entender lo contradictorio que puede ser. Y en el fondo va a sufrir en la contradicción y va a sufrir en la ambivalencia, pero va a tener una comprensión de lo que, y va a poder empatizar con lo contradictorio que para nosotros puede resultar la descripción de ciertas cualidades o características o gustos o intereses que son muy contradictorios, ¿ya? Mientras que un adolescente con difusión de identidad en general no logra hacer eso, ¿ya? No logra empatizar con lo contradictorio que puede ser para nosotros, porque básicamente no hay una comprensión de la contradicción, ¿ya? No, el adolescente no conecta con lo contradictorio, simplemente emerge alternativamente una representación de sí mismo u otra, ¿ya? Y a lo más lo que observamos es una experiencia de angustia y de desagrado frente a la eh, inestabilidad que el adolescente experimenta frente a este caos interno, ¿ya? Es lo que podemos observar, tanto respecto de sí mismo como de los otros significativos, ¿ya? Para ir terminando, chiquillos, en conclusión, un TP no puede ser diagnosticado de forma significativa hasta que los niños no alcancen la adolescencia para comenzar la tarea de integrar estas representaciones dispares en un todo coherente al servicio de la formación de la identidad, ¿ya? O sea, no podemos diagnosticar un trastorno de la personalidad hasta que la identidad no empiece a consolidarse. Y mientras la identidad no se empieza a consolidar, entonces no podemos hacer el diagnóstico. Eso responde un poco a algunas preguntas que venían en el chat de ¿podemos hacer el diagnóstico en la infancia? No. ¿Vamos a poder encontrar factores de riesgo en la infancia?
por supuesto. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Principalmente los trastornos llamados externalizantes y los internalizantes. Cuando aparecen y no hay tratamiento, cuando han sido resistentes, cuando son comórbidos entre sí, cuando son de diversa naturaleza, ya cuando van evolucionando y transitamos de uno a otro, ya. Y sobre todo en un ambiente donde podemos identificar una vulnerabilidad biológica, ya. Por ejemplo, viendo que hay padres con alteraciones, ya sea también de su personalidad u otro tipo de antecedentes de salud mental, ¿ya? Y también cuando observamos que psicosocialmente hay vulnerabilidad, ¿ya? Y esto involucra siempre, por ahí había una pregunta que decía como cuál es el mejor, o sea, como la forma más apropiada de mirar la personalidad. A mí me parece que qué modelo de intervención se considera más adecuado. Para mí, yo siempre creo que el modelo más adecuado va a ser aquel que logre entender la complejidad que atraviesa a la persona, ¿ya? Y eso involucra una estructura, ¿ya? Una estructura mucho más macro, ¿ya? Y por eso también no es motivo de este seminario, pero sabemos, por ejemplo, que hay diferencias de género en las manifestaciones de los trastornos de la personalidad, que el trastorno de personalidad límite es más frecuente en mujeres, que el trastorno de personalidad antisocial es más frecuente en hombres, y eso no es una casualidad. ¿Ya? Y probablemente tiene que ver con elementos estructurales de género. ¿Ya? También entendemos que hay manifestaciones externalizantes, como por ejemplo la línea de la alteración de la conducta alimentaria, que se asocian más a un género que a otro. Consumo de sustancias más asociado a un género que a otro. Ya, entonces todo eso nos da cuenta de que hay un tema cultural que atraviesa la personalidad, también hay un tema familiar que atraviesa la personalidad. No es poco frecuente que pacientes con TP, adolescentes con TP, tengan alguno de sus padres también con TP, no tratado, no diagnosticado, ¿ya? O diagnosticado, pero no suficientemente tratado, ¿ya? Además, suele haber muchos antecedentes de trauma en la infancia, abuso sexual, maltrato físico, ¿ya? Que también eso está atravesado por variables individuales, pero también por variables sociales, ¿ya? Entonces, para mí, creo que el modelo más apropiado va a ser aquel que logre tener una aproximación más interseccional posible para tratar de entender todos los elementos que aporten a comprender la complejidad del caso que tenemos. ¿Ya? Eso por hoy día, estimados. Voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar entonces el pie a Constanza para que ella decida qué preguntas podemos responder. Tenemos como 10 o 15 minutos. Sí, las preguntas las vamos a hacer en orden en realidad de cómo va levantando la manito. El primero fue Ángelo, así que empezamos con él. Hola, Irma, buenas noches. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bueno verte nuevamente. Sí. Eh, Irma, te hago una consulta muy específica prevalente al factor de riesgo más biológico que mencionaste. ¿Qué nivel de prevalencia hay que la parentalidad, o sea, los padres de un adolescente, terminen teniendo efectivamente rasgos más cristalizados de TP ya en un adulto ya más conformado en esta esfera de la identidad más difusa y toda la tríada clásica que se tiene que cumplir dentro de la afectividad ya más cristalizada en la adultez para la prevalencia? Siento que está siendo muy alta, o al menos en salud pública, que yo trabajo harto con padres en la adolescencia, se nota harto esa manifestación. Dime si tiene No. alguna como eh, ¿Cifra? cifra que pueda como, porque por la clínica uno ve rasgos, ve manifestaciones afectivas a nivel de los padres, de la parentalidad, pero siento que de un tiempo a esta parte ha sido más prevalente
que hace tiempo atrás, digamos. Se nota más, es más florido. No, mira, no manejo con exactitud la prevalencia de trastornos de la personalidad en los padres de niños de adolescentes, perdón, con TP. Pero creo, pero no estoy segura, pero tengo la impresión de que leí por ahí que es bastante alta, así como por un 30%, por ejemplo, por decir algo. Ahora, lo más importante en esa línea yo creo que es que eh, hay contextos que se prestan para el desarrollo de ciertas patologías más que de otras, ¿ya? Y por eso decía que es importante que el abordaje sea siempre interseccional para tratar de entender lo mejor posible la complejidad del fenómeno. Yo creo que hoy día estamos viendo mayores prevalencias porque nuestros contextos favorecen un abandono infantil. ¿Ya? Hay sectores sumamente privilegiados donde los padres pueden pasar mucho tiempo con sus hijos y desde ese lugar hay una infancia que está más protegida, pero el común de las personas con padres y madres, cuidadores femeninos, masculinos, trabajando grandes cantidades, o sea, grandes y extensas jornadas, ¿ya? Y creo que esto es una realidad no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, ¿ya? Donde además se ha ido perdiendo la tribu, ¿ya? Porque estamos pensando no sé, esto lo estoy pensando desde una experiencia muy personal, pero cuando yo era chica, mi abuelita, si mi mamá trabajaba, las abuelitas no trabajaban. Y entonces las abuelitas se podían hacer cargo del cuidado de los nietos, pero hoy día las abuelas también trabajan. Por lo tanto, cada día hay menos tribu que se haga cargo de los niños y de los adolescentes. Y eso, por supuesto que va favoreciendo un contexto en el cual las infancias están creciendo muy solas y muy abandonadas. Y eso permite entender por qué tanta desregulación emocional, ¿ya? Y porque son infancias además que se están criando con un acceso a tecnología, con un acceso a otras posibilidades que los niños de otras generaciones no tenían. ¿Ya? Son infancias que además fueron marcadas por una pandemia. ¿Ya? Entonces estamos pensando que hubo un grueso de adolescentes cuyas adolescencias quedaron marcadas por la pandemia. O sea, hoy día, por ejemplo, quienes trabajen en universidad saben que los problemas de convivencia escolar se trasladaron a la universidad. Problemas de convivencia que antes uno en la universidad no veía, hoy día se ven tal cual como se ven en el colegio, en primero medio, segundo medio, tercero medio. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿ya? Como que se van combinando una serie de factores que podríamos estar hablando mucho rato de ellos, pero creo que va por ahí la razón por la cual las prevalencias han ido aumentando. Bueno, gracias por la pregunta y Irma por la respuesta. Vamos a pasar ahora con Andrea. Hola, mi nombre es Hola Ercilia, Andrea. perdón. No, me llamo Ercilia. Me aparece Andrea, pero mi Cilia, nombre es Ercilia. perdón. Quiero hacer dos preguntas. Dale. Yo tengo un niño que tiene de base TEA, o sea, y presentó una desregulación que estuvo con un diagnóstico de TLP, trastorno de personalidad limítrofe, luego pasó a trastorno de personalidad, y ahora está, yo era la que le preguntaba, en un estado emocional inestable. El TLP puede pasar así por lo que usted hablaba, el psiquiatra me hablaba también de la poda neuronal, que había que esperar hasta los 21 años para terminar con un diagnóstico. ¿Es eso efectivo? A ver, yo creo que hoy día todavía nos cuesta, hay un terreno gris de las neurodivergencias que no entendemos del todo y, y ese terreno gris
En algún minuto fue el terreno gris de los trastornos de la personalidad con los trastornos afectivos bipolares. Yo entiendo que hoy día hay un terreno gris entre neurodivergencias y trastornos de la personalidad, ¿ya? Y muchas neurodivergencias eh, que no se acercan a lo clásico de la neurodivergencia pueden confundirse con trastornos de la personalidad y viceversa, ¿ya? Puede ser que haya personas que tienen un diagnóstico de trastorno de la personalidad y que han sido diagnosticadas desde ese lugar precisamente por la poca formación que durante un tiempo hubo en neurodivergencia. Entonces creo que es un diagnóstico que hoy día se puede confundir, ¿ya? Puede haber comorbilidad. O sea, una persona con una condición del espectro, con condición del espectro autista podría desarrollar un trastorno de la personalidad, por supuesto. ¿Lo va a desarrollar necesariamente? No, ¿ya? Eh, lo de la poda neuronal, a mí me queda la duda, porque en el fondo, si bien es efectivo que el cerebro no se termina de desarrollar hasta el final de la adolescencia, eh, hay elementos que ya se perciben con anterioridad, ¿ya? Yo diría que en el caso como para hacer la distinción entre el trastorno de la personalidad y la neurodivergencia, los temas de integración sensorial y de vinculación con los otros son esenciales, ¿ya? Muchas veces los síntomas de trastorno de la personalidad que aparecen en personas neurodivergentes tienen que ver más con una regulación de una angustia que se explica mucho mejor por el enmascaramiento, por la desregulación sensorial, ¿ya? Y por una forma como de aprendizaje de así tal vez lo puedo hacer mejor y encajo mejor, ¿ya? Versus que en los trastornos de la personalidad hay una experiencia mucho, como, es difícil de explicar, pero es una sensación más interna de incomprensión. El sujeto neurodivergente en general, la experiencia está mucho más marcada por yo no encajo en un mundo, en este mundo. Este mundo me hace que sea muy difícil encajar. Y básicamente porque el mundo no está hecho para las neurodivergencias. Versus la experiencia del paciente con TP, que es una experiencia de yo no encajo conmigo, porque no sé bien quién soy yo. Y yo creo que esa es como la línea sutil en base a poder hacer la diferencia en el diagnóstico, pero creo que todavía hay una zona gris importante que surge del desconocimiento y de que ahora estamos entendiendo las neurodivergencias de una forma súper distinta. De hecho, hay toda una línea que piensa que el trastorno de personalidad límite tal vez podría ser otra forma otra manifestación de la neurodivergencia que todavía está ahí en veremos, derivada de la vulnerabilidad neurobiológica, de esta tendencia a tener umbrales de reacción mucho más bajos, ¿ya? Y reacciones mucho, emocionales mucho más intensas. Entonces ahí hay todavía un camino para descubrir. Y Constanza, yo creo que vamos con la última pregunta. Lamento mucho los que van a quedar ahí con su manito, pero yo les dejé mi correo por ahí. Estaba en la presentación. Se los voy a dejar acá en el chat. Si alguien tiene muchas preguntas y muchas dudas, me puede escribir y ahí yo les voy respondiendo por correíto. Y por supuesto que la invitación siempre es que si tienen más dudas, las podemos resolver en el diploma, que es lo que estamos promocionando hoy día. Muchas gracias, Irma. Entonces vamos con la última que sería de Andrea.
Constanza, creo que Andrea fue la de recién, que fue Arcilia. Ah, disculpen, entonces seguimos con Sofía, que es la persona que me sigue aquí. Disculpen. Ujú. Buenas tardes. Hola Sofía, buenas tardes. Voy a grabar con mi celular porque no estoy anotando en este momento. Es que el Ujú. tema es que yo soy ETD, soy cuidadora en residencia y hospitalaria. Entonces también estuve en el sistema hace muy poco de residencia. Entonces el tema es eh, cómo podemos ayudar en una crisis a una persona que tiene TLP, con problema de consumo, obviamente. A ver, frente a una crisis en general, lo que hay que tener en cuenta es tratar de identificar cuáles son los gatillantes de la crisis, ¿ya? Y pensar y tratar de comprender que la crisis proviene de una desregulación emocional en general y que es esa desregulación emocional la que deriva en cualquier otra manifestación de la crisis. Eh, Pensamientos extraños, distorsiones cognitivas, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante es tratar de conectar. Esto se regula igual como, por decirlo así, de alguna forma, es similar a regular una pataleta en la infancia. La persona que tiene que ayudar a regular, de partida tiene que estar calmada y regulada. Sí, Y obvio. eso es lo primero. Sí, y la medicación es muy importante, ¿cierto? En el TLP. O sea, por supuesto, pero estoy pensando que, o sea, hay que tener en cuenta la medicación, pero hay que buscar las redes de apoyo que la persona tiene, tratar de ponerse en el lugar, acoger el malestar, ¿ya? Igual, por eso digo, es muy similar a la regulación Sí, en igual lo una pregunto por mí, porque desregulación, igual en una he pasado desregulación mucho cognitiva. tiempo en psiquiatría, hospital, psiquiatra y todo, y siempre me cambian de diagnóstico y ahora llegaron que tenía TLP, pero creo que el borderline. Y me dijeron que los medicamentos sí o sí y terapia. Sí, Terapia. Sí, sin eso no hay avance. Pero ¿qué pasa exacto. si no hay redes de apoyo? Si no hay red de apoyo, hay que ayudar en la construcción de redes de apoyo. ¿Ya? En el fondo, partir desde lo más nuclear y tratar de empezar a ampliar las posibilidades de redes de apoyo y trabajar con las redes de apoyo que se tengan. Si se tienen solo las del sistema de salud, entonces serán solo las del sistema de salud y a partir de ahí tratar de ser, de trabajar con aquellos recursos que el paciente tenga. Algunos recursos siempre el paciente va a tener recursos, porque si no tuviera recursos no habría llegado hasta donde ha llegado hasta ahora. Sí, Por lo tanto, es sumamente importante también reconocer esos recursos. Ya muchas veces no, y por eso también el diagnóstico es súper estigmatizante, porque tendemos a focalizarnos en lo negativo del diagnóstico. sí, Y muchas veces o sea, yo siempre he pensado que los trastornos de la personalidad se padecen, pero desde ese padecimiento el paciente también siempre tiene recursos que aportar y esta vulnerabilidad y esta sensibilidad también puede ser un recurso, así como puede ser más sensible frente a lo malo, es un paciente que también puede ser más sensible frente a lo bueno y puede tener sí, mayor disposición a tomar aquellas cosas que se le puedan ofrecer, ¿ya? Pero siempre abordándolo y respetándolo desde su dignidad. ¿Ya? Y nunca olvidarnos que al frente tenemos una persona, ¿ya? No tenemos una etiqueta, porque yo creo que ese ha sido como el po. gran problema del Sí, diagnóstico de porque trastorno yo de siempre que he personalidad. preguntado el TLP y yo como estaba en la residencia incluso no querían explicarme también sobre el trastorno. No querían Ujú. porque no me coloquen etiqueta y no es para colocarme en etiqueta, es para aprender y Claro, saber sobrellevarlo con mi vida. ujú. Pero Claro, como que Sofía. me retrocedían, me retrocedía. Ya, muchísimas gracias. De nada. Ya pues, Constanza, estamos entonces.
Sí, estaríamos. Muchísimas gracias, Irma. No sé si quieres tomarte unos últimos minutitos para volver a invitar a la Dame un, gente. dame un segundo, es que Sí, por supuesto. ya dejo de sonar. Me tomo este último minutito para invitar a la gente. Por ahí alguien preguntó qué diplomado. El diplomado en trastornos de la personalidad, comprensión multidimensional. Ya es un diplomado súper interesante que parte en marzo. Hay una porción no menor de las clases que hago yo, pero también hay otros profes sumamente reconocidos, invitados, o sea, acreditados. Tenemos al profesor Nicolás Lorenzini, que hace la clase de terapia basada en la mentalización, a la profe Carolina Moraga, que hace la clase de DBT, a la profe Pamela Folch, que hace la clase de AIT, la profe Juanita Villarroel, que hace la unidad de psiquiatría. Ya hay un montón de profes, tiene una visión que precisamente trata un poco de hacer lo que yo les mencionaba, ¿no? Tener como una visión lo más amplia posible de lo que son los trastornos de la personalidad para poder abordar desde todos los flancos la comprensión, ¿ya? Para entender bien qué paciente es el que tenemos al frente y a partir de eso tomar decisiones clínicas, ¿ya? Así que todos quedan sumamente invitados y ahora entiendo que van a sortear la beca completa. Así que felicitaciones de antemano a quien se gane el premio. Muchísimas Eso. gracias, Irma. Ahí, bueno, se despide un poquito la gente de ti también agradeciendo la clase. Así que buenas noches para ti.